Comienzo de la carta a los Hebreos. Brothers and sisters, En distintas ocasiones y de muchas palabras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. in these last days, Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, he made heir, al que ha nombrado heredero de todo, whom he y created por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. of his Él es reflejo de su gloria, imprint of his being, impronta de su ser. and who sustains all Él things, sostiene el universo con su palabra poderosa, had y accomplished habiendo realizado la purificación de los pecados, his seat está sentado a la derecha de su majestad en las alturas, far superior tanto más encumbrado sobre los ángeles, he has cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. for to which of the Pues a qué ángel dijo jamás, Hijo mío, you are my son, eres tú, this day hoy I have te begotten, he engendrado? or again, O yo seré a father to para él un padre, he shall be y a él son, será para mí un and hijo. again, Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice, that all the angels adórenlo todos los ángeles de Dios. verbum Domini. Let all his angels worship him. Adoren a Dios todos sus ángeles, adoren a Dios todos sus ángeles. El Señor reina, la tierra goza, The many isles se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Adoren a Dios todos sus ángeles. heavens proclaim his justice. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Ante él se postran todos los dioses. Adoren a Dios todos sus ángeles. Porque tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Adoren a Dios todos sus ángeles. El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. After John had been arrested, Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. this is the time of Decía, se ha cumplido el plazo, the kingdom of God. está cerca el reino de Dios. Repent and believe. Conviértanse y crean la buena noticia. As he passed by the Sea of Pasando junto al lago de Galilea, Simon and his vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús le dijo, come out. vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Then they left their nets and Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. he walked along a little Un farther. poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Then he called them. Los llamó, So they left their fathers. dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Verbum Domini.
We first of all extend our Primero que nada, extendemos nuestras condolencias a nuestro querido padre Leonard, Saturday. cuyo padre falleció este sábado pasado. Thankfully, Y Father Leonard was there with his father felizmente el padre for a couple Leonard of estaba ahí weeks. con su padre, había estado ahí un par de semanas, hace unas semanas atrás, y el padre Leonard estuvo ahí para ayudarlo con los sacramentos de la iglesia y todas las oraciones de la iglesia cuando su padre falleció, cuando hizo su transición a nuestro hogar verdadero que está en el cielo. Así que condolencias al padre Leonard, a su hermano Peter, a la madre de padre, la madre de ellos. Ellen falleció en el 2004 y una hermana que falleció de nacimiento, de nombre Julie. Así que recuerden a esta familia en sus oraciones. Ha sido bueno para mí estar con mi familia en Iowa los últimos 2 meses después del fallecimiento de mi propio padre, y ahora es bueno estar de regreso con mi familia aquí. Y he tenido un verdadero sentido durante este tiempo, como la Madre Angélica siempre decía, somos familia. Así que mi familia recibió cientos de tarjetas de simpatía, misas, buquetes espirituales, obsequios de diferentes tipos de todo el país, e incluso de otros países como Irlanda, Inglaterra e incluso Nueva Zelanda. Y mi madre y yo miramos cada uno de ellos. Así que fue un consuelo para nosotros recibir todos estos bondadosos gestos de tantos de ustedes en el mundo entero. Y muchos de los sentimientos de las tarjetas eran muy hermosos. Especialmente me gustó uno que me fue enviado, que fue una cita de San Juan Henry Newman, el cardenal Newman. Y aquí tenemos lo que dice, que Dios nos sostenga todo el día hasta que las sombras sean largas y llegue la noche y el ajetreado mundo guarde silencio y la fiebre de la vida haya acabado y nuestro trabajo quede completo. Entonces, en su misericordia, que nos dé una cama segura, descanso y paz al fin. Hermosas palabras que en el funeral de mi padre mencioné que mi papá llegó a los 88 años, el papá de Leonard hubiera cumplido 74 este 23 de enero, me parece, pero su trabajo ya ha terminado, su trabajo está completado, el trabajo que el Señor les encomendó en esta vida ha quedado hecho y ahora, con la gracia de Dios, tienen descanso eterno. Pero el trabajo nuestro no ha terminado. Así que la oración colecta habla de ello esta mañana. Nuestra oración colecta. Oh Señor, oramos para que vean lo que debe hacerse y tengan la fortaleza para hacer lo que han visto. Así que el Señor aún tiene trabajo para que hagamos mientras seguimos sobre esta tierra una misión en particular que nos ha encomendado, principalmente para que aumente nuestro amor por Dios y por el prójimo a través de nuestro generoso servicio hacia el prójimo. En la arquidiócesis de donde yo provengo, la arquidiócesis de Dubuque, Iowa, el obispo fundador es el fundador Matías Loras, y él fue compañero de seminario de San Juan Vianney, aquel que fue llamado a venir al Nuevo Mundo en los 1800, vino y de hecho estuvo aquí en Alabama cuando llegó inicialmente y luego fue nombrado como el primer obispo de Dubuque, Iowa, que está en el río Mississippi. Y en aquel entonces, Estados Unidos no era conocido como un lugar amistoso a los católicos, pero cuando Faropo instó a los inmigrantes que si venían al área de Dubuque, les proveería con los sacramentos y escuelas para la enseñanza de sus hijos. Así que muchos católicos inmigraron a esa área y se convirtió en una cultura católica muy próspera que sigue siendo hasta el día de hoy. Y vemos los frutos de ello en mi propio pueblito donde mis padres vivían. Mi madre aún vive ahí.
Es un pueblo de unas 2000 personas, pero es como una gran familia. Porque ¿qué es lo que decimos y qué utilizamos para aquellos consagrados al servicio del Señor? Les llamamos hermanos y hermanas y madres y padres, porque es realmente lo que debe ser la iglesia. Esto es lo que debe ser esta red televisiva para ayudarnos a darnos cuenta que somos una gran familia. Y una cosa que me di cuenta cuando estuve en la compañía, en el aserradero Cascade, había una pequeña nota ahí de diferentes citas de los locales. Gente que decía, Cascade es un lugar donde uno puede pedir ayuda y puede recibir ayuda sin que nadie haga preguntas. El vecino estará listo para ayudarlo con la necesidad particular de uno. Así que es realmente el llamado de la iglesia. Por eso llamamos madre a la iglesia, una comunión de santos que empieza incluso aquí sobre la tierra, imperfecta, sí, pero real y profunda, y que debe ser completada en la comunión de los santos. Y la providencia de Dios, por seguro, fue activa en la defunción de mi padre, como lo fue en la defunción del padre Leonard, y me fue posible estar ahí con él la última semana de su vida. Mi padre guardó su sentido del humor y su profunda fe hasta el final. Así que cuando la enfermera estaba poniéndole el electrocardiograma, los cables, le preguntó, ¿de dónde lo sacaste del refrigerador? Y fue un hombre de gran fe. Yo no sabía algo, que él tenía un pequeño libro de oraciones católicas azul y lo tenía sujeto con cinta adhesiva porque estaba tan gastado. Y una de las cosas que tenía ahí era mi estampita de ordenación. Yo solía rezar por mí a diario y muchas otras oraciones. Solía rezar pidiendo una muerte feliz y tuvo una muerte feliz. Tuvo todo lo que la iglesia proporciona a aquellos en la hora de la muerte. Estaba hablando con el padre Wade el otro día, quien estuvo aquí la semana pasada, acerca de algunas de las experiencias místicas que mi padre tuvo. Así que cuando él estaba en la Universidad de Iowa, en los hospitales, a veces no estaba completamente con sus facultades mentales, así que yo le dije, vamos a rezar el rosario lo mejor que puedas. Cuando estábamos rezando la primera década, llegué al 10º Ave María y mi padre abrió los ojos. Yo le pregunté, ¿qué miras? Le dijo, a la Santísima Virgen. Y más adelante dijo que la Santísima Virgen y el Niño Jesús. Y al final de ese rosario me miró sonriendo con una gran sonrisa y me dijo, hay alguien detrás de ti y alguien a tu costado, pero no me podía decir quiénes eran. Así que tuvo estas experiencias con algunos de sus familiares y otros que estaban preparándolo para acudir a Dios, al descanso eterno de su alma. Y el padre Wade dijo que todas estas cosas confirman lo que predicamos, confirman la verdad del Evangelio que proclamamos, la vida eterna que es nuestra en Jesucristo. Así que hoy iniciamos el tiempo ordinario. Y todo tiempo con el Señor no es ordinario, hay algo sobrenatural siempre. Le llamamos ordinario porque no es uno de los tiempos privilegiados de Adviento, Navidad y Pascua. Pero cuando el Señor está involucrado siempre hay algo extraordinario. Así que durante este mes de enero estaremos leyendo de la carta de los Hebreos y este es el año B en el tiempo ordinario. Estaremos leyendo el segundo Evangelio, el Evangelio según San Marcos. Así que solo unas breves palabras acerca de aquellos dos textos que vamos a estar leyendo este mes y luego el Evangelio según San Marcos a lo largo del año 2021. Tenemos el principio de la carta a los Hebreos hoy y comienza con este prólogo. Este prólogo en
ocasiones antiguas partial in various ways to our y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. So you think about salvation Así que history estamos hablando de la historia de la salvación and think y of the vision of Jacob, hablamos de la visión de Jacob, think of que se convirtió en Israel. Abraham, Podemos recordar a Isaac, and think of the Abraham e Exodus, Isaac, podemos recordar el prophecies. Éxodo, podemos recordar las So profecías. God spoke in these Así que Dios partial and habló piecemeal en ways, estas formas parciales but y there really was no segmentadas, pero understanding of realmente no all of había these una comprensión de la importancia de todas until estas God said cosas his last hasta que word. Dios dijo su última God palabra. spoke in partial and Dios various ways to habló de our manera parcial y ancestors segmentada a through nuestros the prophets, and in ancestros a these través de los last profetas. days, En estos He últimos spoke to días, us through Él His nos ha Son, hablado a nosotros a través del Hijo, whom He made heir of all things, and a quien through hizo whom heredero de He todas created las the cosas y universe. mediante cual creó el universo. So I like the idea that Así que me gusta la in the Old idea Testament de que en you el have Antiguo pieces of a Testamento puzzle, uno tiene but las each piece piezas de un we can't rompecabezas, understand pero alone. uno no puede Yet when you put all entender the u- pieces cada together, pieza you por see His separado. face Sin on embargo, the cuando uno piece. junta todas las piezas, lo que uno ve So He es is the el final rostro de truth. Cristo. Él He es la is palabra the final. one who Él is the es key to aquel understanding que all es that la went clave para before things. entender todo lo It's que lo said precede, that como the new is se hidden in dice the old, que and lo the old nuevo is está made oculto manifest, is en what we lo understand viejo y lo viejo se ha in the New Testament manifestado, in Jesus cobra Christ. comprensión en So el He is Nuevo the way Testamento, en in Jesucristo. which God has spoken Él His es, final pues, and a través de definitive quien Dios ha word. hablado su These are the palabra last final y days. Not definitiva. that it's the end of Estos son los time últimos días en los que estamos. necessarily, No que sea el final de but what los it tiempos means is that the necesariamente, final sino lo que stage of significa es que la salvation etapa history final de la has historia de la arrived, salvación ha llegado, in which all of God's en donde promises todas las will promesas now de find Dios fulfillment. ahora It's in Jesus encuentran su Christ. realización. Es en Jesucristo. So we think of that, that's really Así que our hope, pensemos acerca even de as ello, we que esa es nuestra face death, esperanza, a- that incluso our cuando hope is encaramos la that now muerte, all que these nuestra promises esperanza of está en que God are ahora fulfilled in todas estas Jesus, promesas de Dios quedan cumplidas en that Jesús as this reading y que, continues, He is the como dice esta refulgence of lectura God's cuando continúa, glory. Él He's the es very imprint of la His brillantez de la being, gloria de Dios, Él es who la sustains imagen de all su ser, things by His quien mighty sostiene todas las word. cosas mediante su palabra Having poderosa. accomplished Y purification from sin, habiendo realizado la purificación de los He is the pecados, one who's brought about our freedom Él es el que from ha logrado sin, nuestra libertad de los reopening pecados, heaven for us, as we volviendo a remembered abrir el in the cielo para baptism of nosotros, our como Lord last recordamos week. en el bautismo del Señor ayer. Los cielos se abrieron. He took his seat at the right hand of the Está majesty sentado a la derecha de su majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. So it's in Jesus that we have Así hope, que es even en as we Jesús quien tenemos face esperanza, incluso cuando encaramos la as we muerte lose those who o we love in this cuando life. perdemos a aquellos que We amamos know en this esta is vida. not the end of this Sabemos story. que este no es el fin de la So historia, porque el what fin de la is for us historia que el Señor tiene is para glory. nosotros es la gloria. And then as we look at the Y Gospel of luego, Mark al that we're mirar going to el begin Evangelio según San this Marcos year, que estaremos leyendo durante este año 2021, it's a gospel, the second es un gospel to evangelio, el Mark. segundo evangelio se le atribuye a Marcos. ¿Y quién fue Details Marcos? about who Mark Conocemos was. unos cuantos detalles acerca de quién fue por las We know from Escrituras. the Acts of the Sabemos de Apostles, los Hechos de los chapter 12, Apóstoles, capítulo 12, that he was one of the early que fue uno de Christians, los Jewish primeros Christians in cristianos Jerusalem. judíos en How do we know Jerusalén. that? Well, Como lo Peter, sabemos, you may remember, was in prison, and an angel recordemos delivered que him Pedro estaba to freedom. en prisión y el ángel Where's the ayudó a first place that liberarlo. Peter ¿Y dónde es goes? el primer lugar a donde He va runs Pedro? first to Corre primero John Mark's donde mother's house, la casa de la madre where the de early Marcos, Christian community was gathered. donde estaba la And so it's there that comunidad he seeks cristiana safety reunida. and Así que refuge. vaya a buscar seguridad y We also refugio. know that Mark was a También sabemos companion que of Marcos Paul. fue compañero de Paul Pablo. refers to him in Pablo se one refiere of a his él letters. en un par de sus cartas. So Mark assisted Así him que Marcos in the lo ayudó proclamation of a the él en la gospel. proclamación We del know he also Evangelio. was a disciple of Peter, Sabemos que también fue discípulo de Pedro y We see acompañaba this a at the Pedro. end of Peter's Vemos first esto al letter, final de la primera where he carta de refers to Pedro, him as donde se Marcus. refiere a él como hijo mío, mi hijo But Marcos. also the early Christian Pero writers, like también los Papias primeros of escritores Herodotus, cristianos como Papio de you might Herápolis have never heard of him, or probablemente nunca han oído most de of él, you haven't heard of o la mayoría Papias de of ustedes no han Herodotus. oído de él, Well, he was a de bishop Papio de in Herápolis. Fue un modern day obispo Turkey, en lo que hoy es and he knew the Turquía apostle John, y and he conoció also knew Saint
al apóstol Juan y también a San Policarpo. Y, y esto es lo que Papías escribió acerca del Evangelio según San Marcos. Dijo, Marcos, al haberse convertido en el intérprete de Pedro, escribió precisamente todo lo que recordaba, aunque no en orden, de las cosas dichas o hechas por Cristo, pues él ni escuchó al Señor ni lo siguió, sino más adelante, como dije, siguió a Pedro, escribiendo algunas cosas tal y como las recordaba, pues se preocupó de no omitir nada de lo que había oído, ni hacer ninguna afirmación falsa en ellas. Así que él escribió la prédica de Pedro. Sabemos que los predicadores a menudo les gusta decir historias. Se pueden imaginar cuando escuchen el Evangelio según San Marcos, a Pedro que está predicándole a personas que nunca hayan oído el Evangelio, está explicándoles quién es este Jesús de Nazaret. O quizás a su comunidad cristiana les está contando estos eventos de la vida del Señor para enseñarles acerca de lo que Él hizo y dijo, cómo vivió. Los primeros cristianos, San Clemente de Alejandría y San Jerónimo, dijeron que Pedro ra- ratificó, aprobó el Evangelio según San Marcos, escrito en Roma, y luego Marcos prosiguió a Egipto, donde fundó la iglesia en Alejandría. Así que detalles interesantes acerca del Evangelio según San Marcos que estaremos leyendo durante este año B, el año 2021. Piensen acerca de ello, que están escuchando las palabras de Pedro, de lo que él estaba enseñando, de lo que él predicaba acerca de Jesús, y que Marcos escribió lo que él había oído. El Evangelio según San Marcos, por ejemplo, vemos muchas cosas que involucran a Pedro. Pedro ofrece su propia experiencia, su propio testimonio, y eso no siempre es halaga- halagando a Pedro. Por ejemplo, cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Mesías, contesta Pedro. Y luego, cuando habla de la cruz, dice, Dios no quiera que eso ocurra. Y Jesús le dice, quítate de mi vista, Satanás. Así que no siempre es halagador, pero es el testimonio de Pedro. Así que, queridos hermanos, la carta a los hebreos nos recuerda que sí, Dios obró de diferentes maneras en la historia de la salvación, pero ahora estamos en los últimos días. Y esto es llevado a su realización en Jesucristo. Habló su palabra definitiva en Jesucristo, donde todas estas figuras y piezas de rompecabezas finalmente se juntan. Él es la clave para entenderlo todo y entender toda la historia humana y nuestras propias vidas. Es Jesucristo quien es la clave para entender todas estas cosas. Como dice nuestra colecta, nosotros que aún estamos vivos, que veamos lo que debe hacerse y tengamos la fortaleza para hacer lo que hemos visto en los días que nos quedan. Y en las palabras del cardenal Newman, que Dios nos sostenga todo el día hasta que las sombras sean largas y llegue la noche y el mundo ajetreado guarde silencio y la fiebre de la vida haya terminado y nuestra labor quede completa. Entonces en su misericordia nos dé una cama segura y un descanso santo y paz al fin.